¿En qué estábamos? El rito iniciático, ¿no? Ah, claro. La masonería, primero se siente, después se razona y después se intelectualiza. Entonces, vos en la ceremonia de iniciación, a vos te llevan allí, es un lugar que vos entrás, imagínate, no lo viste nunca antes, y ahí es donde se te empiezan a contar las distintas autoridades que están allí, te empiezan a contar algunas cuestiones de esas viejas instituciones o escuelas de la antigüedad. Por ejemplo, nosotros respetamos mucho el silencio en logia, es decir, si vos no conocés de un tema, no hables, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, va a haber uno que te va a hablar 2 o 3 minutos de los pitagóricos, que los pitagóricos el silencio era una cosa. Respetamos la ética, la moral, va a haber otro que te va a hablar de los estoicos. Bueno, esa es un poco la ceremonia de iniciación. Como diríamos vulgarmente en el barrio, se te barea por las distintas escuelas iniciáticas. Y ahí es donde, y después de eso, bueno, se habla de los valores, ¿no es cierto? Se habla de la libertad, se habla de la igualdad y se habla de la fraternidad, de esa tríada que tenemos nosotros. Y después de la ciencia, pues nosotros creemos firmemente en la ciencia, la justicia y el trabajo, ¿no es cierto? Sobre esa base es diríamos un poco lo que vos ves el primer día cuando ingresaste. Y después el método que tiene la institución es el simbolismo, es decir, que símbolos que se traspasaron de cuando los masones eran operativos a hoy que son especulativos o más intelectuales. Haciendo un poquito de historia brevemente, la masonería comienza allá por el año 1100, alrededor del lago di Como, en Italia, con los viejos maestros comasinos, que fueron los que primero empezaron a construir. Y es un poco ahí donde nace el secreto, la idea esa del secreto. Un poco como que fue el primer gremio, los canteros, los que sabían picar la piedra, hacerla, moldearla para armar las estructuras y qué sé yo, y los que empezaron a hacer iglesias, catedrales, monasterios, abadías, palacios, etc. Bueno, los tipos, imagínate, eran los primeros que sabían eso, los únicos que lo sabían, cómo guardaban los secretos, guardaban las herramientas porque eran los únicos que sabían manejar la escuadra, el compás para medir y qué sé yo, y los rollos de papel donde tenían los planos, los guardaban celosamente. Entonces ahí empezó el secreto un poco de la masonería, ¿no es cierto? Evoluciona la humanidad, pasa esa negra noche medieval donde el hombre estaba ahí subsumido y todo se hacía en nombre de Dios. El hombre empieza a plantarse sobre sus pies, empieza a elevar su dignidad, especialmente con la Ilustración, ¿no es cierto?, el siglo de las luces, etc. Entonces la masonería entra en un plano de discusión. Se ve que habrá habido, como ahora, los sectores conservadores y los sectores progresistas adentro de la institución. Y estuvieron allá entre 1717 y 1723 discutiendo si seguían como estaban, es decir, labrando la piedra, o se dedicaban a construir el interior del ser humano, es decir, dotarlo de virtudes, de valores, etc. Y entonces ahí se ve que triunfan los sectores progresistas, diríamos hoy, y la masonería deja de ser operativa, deja de construir piedra sobre piedra para empezar a construir con el ser humano, ¿no es cierto? Es decir, hacer una mejor persona, dotarlo de virtudes, de valores, etcétera, para que, siendo mejor persona, será mejor ciudadano, y con eso, bueno, vamos a tratar de mejorar la vida política de los países, ¿no es cierto? Hoy. Y esto empieza en 1717 en Londres. Después pasa a Francia rápidamente y bueno, después se esparce por todo el mundo. Y ahí es la masonería que tenemos hoy, que es lo que la llamamos masonería especulativa, es decir, porque tratamos distintos temas de la sociedad. Ya no nos dedicamos a piedra sobre piedra. Pero sí tendría todavía una parte operativa en el sentido de que estos sujetos que
se van modificando a partir de estas ideas, sí tiene una injerencia concreta en lo social. Por supuesto, porque si no, nosotros seríamos una escuela de estudios orientales, con todo el respeto que merecen esas escuelas. Es decir, todo para mí. Yo vengo acá, estudio, estoy con otros que saben tanto o más que yo, buscamos la verdad, qué sé yo, pero no la transmito a nadie. No. El masón tiene que venir acá y los valores, las enseñanzas aprendidas, es decir, adentradas en tu interior, deben desarrollarse en la vida en sociedad, a donde te toque actuar. Por eso te digo, en una ONG, en tu familia, en la oficina, en un partido político, en el club de fútbol, a donde estés, en el gobierno, a donde estés. Lo que pasa es que nadie sabe que vos sos masón. A lo mejor entre los ministros hay 2 o 3 que son masones y me lo pasó. Antes de que escriba la pregunta que vas a hacer vos, pero ¿el masón no puede decir que es masón? Nosotros sí, de nosotros. Yo no puedo decir, este es masón. De otro. Pero cualquier masón puede decir en la verdulería yo que le es digo masón. a mi familia, le digo a mis amigos, pues yo ya no le digo más a nadie porque me ven en el diario, me ven en todos lados. Pero lo único que usted puede, claro, en la televisión. lo único que puede representar la institución es usted. No, eso sí. Eso institucionalmente, solamente usted. La palabra en la sociedad la tiene el gran maestro. Y antes habíamos dicho en relación a eso, no se deja de ser masón, salvo que se lo expulse. Claro, pero lo que pasa es que la iniciación es como si me dijeras el bautismo cristiano, que sé yo, católico. Te bautizaron y qué sé yo, ¿no? Cuando se expulsa un masón, no sé cómo se lo anuncia públicamente, cómo se le comunica a la sociedad. No, si nadie sabe que es masón. Y cuando pasa algo así, no sé, por ir con algún ejemplo, ¿por qué puede llegar a pasar que se lo expulse? Por un mal comportamiento ético, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos de la ética un poco la piedra fundamental de nuestro edificio. Lo llevo a la historia reciente del país. Si un masón hubiera sido miembro de la dictadura militar, hubiese expulsado rápidamente. ¿Hubo masones vinculados con la dictadura? No, masones vinculados con la dictadura no. Estuvieron algunos que se quisieron acercar a la masonería. Y grave problema tuvo la masonería que no los quiso dejar entrar. Este es el problema. Por eso esta casa estuvo cerrada algunos tiempos. Épocas de la dictadura. Yo incluso esto le puedo decir historia personal. A mí un viejo me quería ingresar a la masonería cuando yo era jovencito. Yo tengo casi 70 años ahora. Que tendría 24, 25 años, y me decía, mirá, vos sos un muchacho calladito, te gusta leer, bueno, yo te voy a llevar a una institución, y qué sé yo. Me dio la solicitud de acá, y me dio un librito para leer. Bueno, después el viejo, no sé qué pasó, el comité se murió, no lo encontré más. Yo me quedé con la solicitud en la mano y sin el padrino, porque en aquella época, 40, 50 años atrás, si vos no tenías un padrino, acá no entrabas. No es como ahora. Antes se necesitaba un padrino. Claro. Ahora nosotros abrimos todo esto, ya es distinto, ¿no? Cuando, digamos, es decir, la hicimos más abierta a la sociedad, ¿no? Y bueno, yo pasaba por acá, miraba, claro, me tocaron periodos de dictadura militar y la casa estaba cerrada. En relación hablando de dictadura, aunque la parte histórica... Incluso masones que han pertenecido a partidos políticos estuvieron presos, torturados, como Alfredo Bravo y todo eso, que pertenecía a la institución. Claro, en ese sentido, más allá de que no tenga ninguna ligación específica con una ideología, sí se siente más cerca de sectores más progresistas, la masonería. Pero ni que hablar. Mirá, hay una definición que está en el estatuto y en la constitución de casi todas las masonerías del mundo, incluso en la nuestra, que dice que la masonería es una institución filosófica, filantrópica y progresista. Entonces, filosófica, porque el trabajo filosófico lo hacemos adentro de las logias, ¿no es cierto? Filantrópica, porque se nos enseña a ser solidarios con el que menos tiene, ¿no es cierto? O sea, se nos prepara para ser buenos ciudadanos, buenas personas. Y progresistas porque la masonería siempre tiene que estar, o por lo menos se nos enseña, que en el mundo siempre estuvo por encima y adelante de todos los movimientos sociales, porque
la libertad en América Latina, si hablamos de los próceres, la mayoría eran todos masones, o sea, venían con un valor ya incluido en su personalidad, ¿no es cierto? No, te iba a preguntar, una pregunta tal vez incómoda. La logia, bueno, no sé si es logia, Propaganda Due italiana, vinculada con la 3A, con López Rega, luego con la dictadura militar, ¿no era una logia masónica? No, lo que pasa es que la Propaganda Due empezó siendo una logia masónica. Cuando se desvía del rumbo que corresponde, es expulsada de la masonería italiana y siguió trabajando lo que nosotros decimos, que a veces ocurre, como logia salvaje. No se olviden que la Propaganda Due tenía 1000 miembros. Es decir, la logia tiene que tener 20, 30, hasta 40 miembros. No era una logia masónica. Lo que pasa es que esas personas habían estado acá adentro, vieron el modo de trabajar y llevaron, diríamos, el trabajo masónico, logial, afuera. Claro, el modo de organizarse de algún modo. Pero para hacer cagada. Este es el problema. ¿Crees? Entonces fueron expulsados. Y después, bueno, empezó toda esa ronfla que se metieron militares, hombre, la corrupción estuvo metida ahí. Y entonces, bueno, muchos sectores aprovecharon para pegarle a la masonería. Al principio era masónica, era una logia común, como si me dijera la logia donde yo estoy, mañana se escapa de rumbo y porque somos hombres, qué sé yo. A tal punto que se decía que el propio Macera era un hombre de la logia de los masones. Puede haber sido, pero no de los masones, sino de esa logia vinculada. Tu gestión, digamos, tiene una política de apertura a la sociedad. Sí. Esto a partir de 2008. Sí. En parte es porque entienden que al tener una lógica tan cerrada pasan estos malos entendidos, por ejemplo, que hoy se siga diciendo que Propaganda Due era una logia masónica. ¿Entienden que eso pudo haber sido un error, haber tenido una política basada en el secretismo, digamos? Yo creo que en parte es eso y en parte es que nosotros dijimos, si hoy no estás en los medios de comunicación es prácticamente como que no existís, como que la masonería está afuera como institución. Si no la conocen a la masonería, si el gran maestre no sale al periodismo a decir que la masonería defiende tales o cuales valores, tiene tales o cuales principios, practica tal o cual filosofía de vida, etcétera. ¿Qué hace la masonería? Da a conocer en la historia los masones famosos que estuvieron en la política, en la medicina, en la ciencia, en la música, en las artes. Si todo eso no se sabe, ¿cómo va a entrar la gente a la masonería? Porque esto no es obligatorio, ¿no es cierto? Esto no es como que a vos cuando tenés 5 años te agarra tu mamá y tu papá y te dicen, hay que ir al colegio, vaya. Acá no te dicen, hay que ir a la masonería y afiliarse a la masonería. Uno lo hace por voluntad. Bueno, entonces la tenés que conocer a la institución. A algunos les gusta leer mucho y miran sociedades secretas y qué sé yo, y por ahí embocan que caen en la masonería. Pero si no, ¿cómo la conocen a la masonería? Por lo malo la conocen siempre, bueno. No la conocen por lo bueno. Entonces, bueno, vamos a decir lo que somos y a ver si desmitificamos un poco aquello de que estamos en contra de las religiones, que estamos en contra de la iglesia. Nosotros somos una escuela de vida y no tenemos nada que ver con las religiones y hombres de todas las religiones están acá. Acá yo pertenezco a una familia católica, hay judíos, hay de las iglesias reformadas, todo el mundo está acá adentro. Entonces mal podemos estar contra las religiones. ¿Y usted fue el primer gran maestre que habló públicamente? No, algunos hablaron, pero esporádicamente. Pero como miembros como máxima autoridad de la institución. ¿Ya había pasado que otros grandes maestros? Sí, de los últimos 4 o 5, de los 90 para acá, hablaron un poquito, pero hacían una declaración por año y nada más, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta del Día del Masón, donde a veces se invitan autoridades y eso, bueno, leían un discurso y ya está. Eso era lo que hacía la masonería. Pero nosotros la estamos poniendo, como decimos, en valor comunicacional, le estamos hablando a la sociedad toda, al que nos quiere escuchar, lo que somos, lo que hacemos, etcétera.
y lo que hicimos en la historia. Y lo interesante también es que estamos entrando en las universidades. Estamos abriendo cátedras extracurriculares de libre pensamiento en las universidades nacionales. ¿En las públicas? En las públicas, sí. ¿En cuáles, por ejemplo? En la UBA tenemos. Pero así anunciadas como una cátedra paralela. No, son cátedras extracurriculares que son autorizadas por el rectorado. Entonces nosotros vamos y damos una conferencia de cualquier tema. Llevamos a 2 o 3 personas y hablamos de eso, y también hablamos un poco de masonería, ¿no es cierto? Después estamos en la Universidad de La Plata, estamos trabajando, ahora tengo que firmar en la Universidad de La Matanza, que ya lo tenemos listo, y vamos a dar la primera conferencia que hablamos de masonería con los chicos allá, y estuve en la de Esteban Echeverría el viernes pasado, hablando también con la gente. Van a venir acá y también vamos a ver si acordamos a firmar el acuerdo marco para empezar a hablar allá en la de Esteban Echeverría y en general en todas estas de Gran Buenos Aires que son donde prácticamente está el núcleo poblacional más bajo, ¿no? Estábamos hablando con el rector de La Matanza y nos decía que ellos tienen menos del 2% de la currícula de chicos que son hijos de profesionales. O sea que ahí es donde va el hijo del obrero y el hijo del empleado, ¿no es cierto? Y bueno, la masonería le da un gran valor a eso porque valora siempre, y siempre decimos que es la última bandera que va a bajar, la defensa de la escuela pública y de la universidad pública, ¿no? Porque es la universidad a donde puede ir el que no tiene. Por el tipo de acceso que antes tenía la masonería, también significaba una especie de capital social, una especie de espacio de contactos, que quizás en eso, cuanto antes hablábamos de propaganda dura, que dice como que copió lo que se practicaba acá, también eso es una cuestión de tener contactos y en un punto contactos en el poder. Eso también genera resquemores desde afuera, de pensar a la masonería como un grupo, un espacio de poder que, como tiene una otra lógica de organización, puede incidir sobre la realidad, sobre espacios políticos. Claro, bueno, es una manera, eso se puede pensar también, pero como decimos acá no es que llega uno y lleva al otro, o que pertenecemos todos, nos metemos todos en un partido para hacer más fuerza. No, acá cada uno piensa a su manera, nos sentamos todos, vos sos peronista, vos sos radical, el otro es socialista, el otro está con el otro. Venimos todos acá. Hoy te tocó a vos estar en el gobierno, listo. Mañana le toca a él, después me tocará a mí, que los gobiernos suben y bajan. La masonería crece en democracia. Y en los gobiernos duros, en los gobiernos de facto, es siempre perseguida porque una institución libre pensadora a la dictadura no le gusta mucho, ¿no es cierto? Y esto es en el mundo. Podemos hablar del franquismo, que esto pasó hace minutos, porque 60 o 70 años en la historia de los pueblos no es nada, y Franco en 1940 saca una ley de represión del comunismo y la masonería. ¿A vos te parece que por ser masón te van a meter en cana? Una cosa de loco. Bueno, y sin embargo, y hoy todavía lo siguen pagando. La masonería le está costando volver porque le expropió las propiedades, ha hecho de todo, ¿no? Y la masonería en España está surgiendo nuevamente, duramente le está costando, ¿no es cierto? Y eso que ya tiene democracia de hace un tiempo, pero le ha costado por la dureza con que se la ha tratado, ¿no? El franquismo, por ejemplo, vos eras grado 18 para abajo y te metía preso. Si tenías más de grado 18, te fusilaban. Era una cosa, ¿viste? Antes usted dijo esto de acá se puede hacer carrera y ustedes tienen diferentes grados. ¿Cómo uno avanza, digamos, en ese escalafón? Bueno, los 3 primeros grados son el grado de aprendiz, que es cuando vos recién ingresás.
pasaste la ceremonia de iniciación y te dan el grado de aprendiz. Te ponen el mandil, que es algo simbólico que nosotros llevamos aquí, que rememora los viejos canteros que se ponían algo acá para que las escallas no le pegaran en el cuerpo, ¿no es cierto? Después, en un año y medio más o menos, si venís, colaborás, intervenís en los debates, etcétera, te ascienden al grado que sigue, que es el grado de compañero, y después también un año más, si te sigue gustando, bueno, llegás al grado de maestro, que es cuando tenés los derechos políticos. Podés votar y podés elegir y ser elegido. Tenés que ser maestro. Eso es una cuestión de tiempo. Sí, de tiempo, y se evalúa también, los viejos maestros van evaluando si no tenés nada, si estás ahí sentado y escuchás y no decís nada, te va a costar más ascender, ¿no? Como en todos lados. Y luego entre los maestros deciden quién es el gran maestro. Y después entre los maestros, bueno, cada logia elige a uno que los preside, que se llama venerable maestro, cada logia tiene un presidente, un secretario, etcétera, tienen el trabajo logial que decimos nosotros, que cada uno se dedica a una cosa. Hay un hermano maestro que tiene más experiencia, que se va a dedicar a indicarle cuál es la filosofía masónica, etcétera, que lleva a los nuevos que van entrando. Y después, bueno, cada uno, si nos encontramos una vez por semana, enseguida la hermandad, se va haciendo, ¿no? Y a uno le va gustando porque se van tratando distintos temas, etcétera. Y por lo general la gente joven se engancha mucho en esto, ¿no? Porque se habla de muchas cosas y se los deja hablar. Entonces, a lo mejor hay un hermano que tiene 19 años y está en la universidad y viene acá y habla y se lo deja hablar, y estamos nosotros los más grandes que tenemos muchos años adentro y lo escuchamos con alegría que se puede expresar ese joven, ¿no es cierto? Entonces, es muy rica la logia en ese sentido, ¿no es cierto? Yo le pregunté sobre, que creo que quedó de antes, que era la incidencia de la logia, ¿verdad? De la masonería. Vos decías, bueno, que los miembros de alguna manera apliquen los valores que se trabajan acá adentro en su vida cotidiana. Pero además, charlábamos antes, esto de tratar de incidir de otro modo, que ya es como organización, si se quiere. Esto de presentar un proyecto de ley, vincularse o tener diálogo con instancias del Estado, donde se toman un conjunto de decisiones. ¿Cómo es ese diálogo con el Estado? ¿Cómo participan de la vida colectiva? Porque no conozco para atrás que, no sé, la masonería se exprese públicamente sobre cuestiones como la educación, que es un gran tema de ustedes. No han participado públicamente, no sé, por ejemplo, de la carpa docente en su momento. En ese sentido no hacen exposiciones públicas de su... Exactamente, porque la masonería, como decimos, nunca va a salir a defender algo públicamente, con banderas, con pancartas, haciendo una manifestación, etcétera. Ni como comunicado, con un comunicado. A veces hay algún comunicado, pero en general sobre temas muy generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la defensa del sistema democrático, suponiendo que el sistema democrático esté en peligro, que la república como estructura de gobierno esté en peligro, entonces la masonería habla, qué sé yo, por ejemplo, en el 2001, que estábamos ahí, que no sabíamos para qué lado íbamos, la masonería se expresó en favor de la república como estructura de gobierno y de la democracia como estilo de vida. Eso lo va a hacer siempre, pero en casos muy extremos. Si no, lo hace a través de sus miembros. Y como hay miembros en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones, llegamos fácilmente. Dan las discusiones adentro de sus instituciones. Y aparte, los partidos políticos a veces llaman a la masonería o a alguno de sus miembros, nosotros lo autorizamos a que vayan a hablar, y a veces los gobiernos, como te digo, si el lunes tengo que ir con otros hermanos a almorzar con el presidente de la Cámara de Diputados, otros días vamos a almorzar con los senadores, otro día vamos con algún ministro. Pero eventualmente se han presentado proyectos de ley. Por supuesto. Nosotros tenemos equipos que trabajan, que son hermanos que trabajan.
Y aparte que algunos están en los partidos políticos, algunos están en el gobierno y otros están alrededor de lo que están, ¿no es cierto? A lo mejor vos mañana llegás, sos diputado, qué sé yo, y por ahí tenés un asesor que es de la masonería y como no te dice, ya está. Y en ese sentido se piensa como un factor de poder. Y yo no creo que sea un factor de poder. Lo que pasa es que en la medida que la masonería esté en la vida política, por supuesto que va a apoyar distintas medidas, pero... Pienso un ejemplo práctico, ¿no? Sí. Tal vez pensándolo desde otra lógica, que la lógica más de la agrupación política más clásica. Queremos presentar un proyecto, somos todos masones, queremos presentar un proyecto de ley, queremos motorizar X proyecto vinculado con tal tema, educación. Entonces nos reunimos y decimos, bueno, tenemos que avanzar con esa discusión. Che, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos aquel que es masón, que es asesor de Silioni. En el Congreso, desde asesores del ministro o asesores de diputados. Y te pone la firma que Silioni va a tener arriba de la mesa el Por eso lunes, se empieza con esa lógica. el proyecto de nosotros. Y se le dice a ese masón, che, cuando haya que entrar nuevos asesores, que entren compañeros de la masonería. No, eso no. Yo acá no lo he visto y acá no. ¿No se llama a un masón para decirle, ¿hay algún puesto para otro compañero que es masón? A lo mejor cuando se empiezan los gobiernos, viste que se necesitan 3.000, 4.000 funcionarios y que no los tiene ningún partido político, viste que se va armando, los partidos políticos llegan con 200, 300... Puede ser que un partido le diga, a usted que es el presidente, estamos armando los equipos de gobierno. A veces sí, a veces ocurre. Se supone también que los que llegan llevan a alguna persona, qué sé yo, si como decimos que el gobierno del general Perón, en sus 3 gobiernos, los cancilleres pertenecían a nuestra institución, se habrá llevado algún secretario de acá o algún asesor, supongo, es natural eso. Pero eso verlo como una estrategia de que quiere copar, no. Pero en ese sentido habría como una doble vertiente. Por un lado, los masones que intentan llevar sus ideas adelante, y por el otro lado, los sectores políticos que lo ven. Entonces, es un espacio de poder, en el sentido que es un espacio en el cual se dialoga. Por supuesto, sí, porque ya te digo, los partidos políticos y los gobiernos a veces nos llaman, a veces no. Por ejemplo, el otro día voy de visita a Mendoza, a visitar las logias de Mendoza como hacemos normalmente. Y el gobernador quiere hablar con nosotros. Bueno, vamos. ¿A qué hora hay que ir? Estaba en la entrevista para las 12 del mediodía y resulta que de esto era 5 o 6 meses atrás. No se pudo hacer, la pasó para las 5:30 de la tarde porque estaba acá hablando con la presidenta y que no lo largaba la presidenta y se tuvo que tomar el avión de las 3 de la tarde. Fuimos a las 5:30 y hablábamos. Llegó del avión y del aeropuerto de Plumerillo hablaba que por favor los señores de la masonería me esperen. Y hablamos con él, bueno, charlamos de distintas cosas, nos preguntó de cómo estaba la masonería ahí en Mendoza. Una visita de cortesía, quiso conocer a la masonería y ya está. Y así con otros gobernadores, no sean del gobierno, sean kirchneristas, radicales, qué sé yo. Es la vida política y este señor, funcionario de Mendoza, el gobernador de Mendoza, no tiene nada que ver con la masonería, él mismo lo dijo, yo nunca estuve en la masonería, ni sé, pero es una alegría poder recibirlos, macanudo, incluso, ya que estábamos le pedimos ayuda, si nos podía dar alguna ayuda como organización no gubernamental, que estábamos armando un edificio nuevo allá en Mendoza, qué sé yo, y bueno, quedamos en que sí, que él ayudaba a organizaciones intermedias, bueno, está, y él está en el gobierno y pertenece a un partido político determinado. ¿Aceptarías que la masonería en Argentina es como una ONG, pero con características específicas y muy particulares? Digamos, porque tiene algunas cuestiones de ONG, digamos, es una organización no estatal. Es decir, la masonería diríamos judicialmente, es una
una sociedad civil sin fines de lucro. Claro. Que nosotros Pero hacemos nuestras en algún reuniones, punto- pasamos toda la IGJ, como corresponde. Claro. Ahora después, Incluso iniciáticamente... Si le dan subsidio, imagino que deben tener alguna figura jurídica para poder hacer el depósito. por supuesto. Todo. Pero aceptás que tiene algunas características particulares. Digo, esto del secretismo, de no saber qué miembros son parte de esa organización. Digo, en cualquier otra organización uno sabe quién participa de esa ONG o no. Acá Y bueno, esa es la característica de sociedad iniciática, ¿no es cierto? Pero, y después, históricamente, en determinados momentos, aunque después lo charlaremos mejor con la parte histórica, pero bueno, la batalla de Pavón, desde lugares que te intentan explicarla como un complot masónico, por un lado, y después ustedes lo explican como también un acuerdo de dos hermanos para un mejor futuro para la patria. Pero ahí efectivamente hubo una gran incidencia en la historia nacional de la masonería. Y sí. Pero fue la actitud de justamente que había dos hombres que pertenecían a la institución y que en ese momento defendían intereses distintos, ¿no es cierto? No como una acción de la masonería, sino ahí la masonería vendría a resolver la situación, así lo entenderían ustedes. Algo así. Todo eso se los van a explicar, porque sabe muchísimo de eso y se dedica a eso, y es un poco el historiador, ¿no? Se van a quedar 3 días con el doctor Breglia, Ya estamos